Llegué a la fiesta con el corazón en la garganta y las manos aún temblando del frío de la tormenta. Había conducido despacio, con el parabrisas cubierto de hielo y mis zapatos aún mojados por la nieve. Apenas crucé la puerta principal de aquella mansión iluminada como si fuera un palacio. Todas las miradas se clavaron en mí. Sus rostros perfectos, sus trajes caros y sus copas de champán parecían burlarse de mi vestido arrugado y de mi cabello despeinado. Fue entonces cuando escuché la voz helada de mi nuera, Claudia, que atravesó la sala con la misma dureza que un cuchillo. «Preferiríamos que te fueras». Sentí como esas palabras se clavaban en mi pecho, como si me hubieran despojado de la poca dignidad que había logrado reunir para estar ahí. No importaba que hubiera arriesgado mi vida manejando por carreteras congeladas. No importaba que hubiera gastado lo poco que tenía en aquel vestido que ahora ya no parecía suficiente. Para ellos, yo era una intrusa. Alguien que no encajaba en ese mundo de lujo y apariencias. Si alguna vez han sentido que no pertenecen a un lugar, que los miran como si fueran menos, sabrán lo que sentí en ese instante. El silencio se apoderó de la sala, como si todos esperaran mi reacción. Pude ver a mi hijo, Daniel, intentando ocultar su incomodidad, con la vergüenza reflejada en sus ojos. Y yo, con el alma hecha pedazos, solo quise desaparecer. Pero quiero que ustedes, que me están escuchando en este momento, me acompañen. Quiero que me escriban en los comentarios desde dónde me están viendo, porque su compañía, aunque sea a través de una pantalla, me da la fuerza que esa familia nunca me dio. Me quedé inmóvil unos segundos, con la garganta seca y el corazón a punto de estallar. Todo mi cuerpo gritaba que saliera corriendo, que me ahorrara la humillación. Pero otra parte de mí me decía que no, que ya había soportado demasiado desprecio en silencio, y que esta vez debía quedarme, aunque fuera solo para demostrarme a mí misma que tenía valor. Amigos, si les gusta este tipo de historias de vida, les pido que me regalen un me gusta y que se suscriban, porque eso nos ayuda a que más personas puedan escuchar relatos como este, llenos de verdad, de dolor y también de esperanza. El brillo de la lámpara de araña se reflejaba en el vestido de Claudia, mientras ella me observaba con una sonrisa contenida que parecía disfrutar de mi incomodidad. Mis manos aún estaban manchadas de grasa por lo que había sucedido en el camino, y mi vestido burdeos, que había comprado con tanto esfuerzo, ya estaba arrugado y mojado. Yo no era la invitada que esperaban. Yo era la prueba de todo lo que querían esconder. Que en su familia había alguien que no era perfecta, alguien humilde, alguien real. La sala se llenó de murmullos. Sentí las miradas recorrer cada mancha de mi ropa, cada mechón desordenado de mi cabello. Era como si el mundo entero me estuviera juzgando. Y lo peor es que mi propio hijo no encontraba las palabras para defenderme. Esa fue la parte que más me dolió. Ver en sus ojos el conflicto entre el amor por su madre y el miedo a incomodar a su esposa y a sus suegros. Y es que la frase «preferiríamos que te fueras» no era solo una invitación a salir de la sala, era una sentencia. Era el recordatorio de que, para ellos, yo siempre sería la pobre mujer que no merecía sentarse a su mesa. Amigos, ¿alguna vez los han hecho sentir así? ¿Como si no importaran? Si es así, déjenmelo saber en los comentarios, porque quiero que esta no sea solo mi historia, sino también la suya. Claudia dio un paso hacia mí, como si quisiera asegurarse de que todos vieran el espectáculo. Su tono sonaba educado en apariencia, pero cargado de veneno. Debe estar cansada del viaje, suegra. Quizás prefiera descansar en su casa. Y esas palabras que en boca de otra persona habrían parecido amables, en ella eran un claro destierro. Lo entendí perfectamente. No me querían ahí. Pero yo había luchado demasiado para llegar hasta ese momento. Había pasado años esperando una oportunidad para que me aceptaran. Y aunque mi aspecto no fuera el mejor,
Mi corazón estaba lleno de algo que ellos habían perdido: humanidad. Y aunque no lo sabía todavía, esa humanidad que tanto despreciaban era lo que iba a cambiarlo todo. Así comenzó aquella noche, con la humillación más grande que había vivido, pero también con la semilla de algo inesperado, algo que ni Claudia, ni Ricardo, ni toda la familia Villalobos podían imaginar. Y quiero que ustedes se queden conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después de ese rechazo marcó mi vida para siempre. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video, porque lo que viene es una lección que merece ser contada. Cuando Claudia terminó de decir aquellas palabras que me desgarraron el alma, lo que vino después fue aún peor. Un silencio pesado, incómodo, asesino. El salón entero, lleno de gente elegante con copas en la mano y sonrisas ensayadas, se quedó inmóvil. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie se acercó a ofrecerme una palabra de consuelo. Y créanme, queridos amigos, ese silencio dolió más que la frase misma. Porque cuando todos callan ante una injusticia, es como si el mundo entero te estuviera dando la espalda. Me quedé de pie, con la mirada fija en el suelo, intentando controlar las lágrimas que querían escapar. Sentía que si lloraba en ese instante, le estaría dando la victoria a Claudia y a todos los que pensaban que yo no pertenecía a ese lugar. Pero por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. El murmullo de la música navideña de fondo sonaba lejano, como si se burlara de mí. Una fiesta destinada a celebrar la unión, pero que a mí me estaba arrancando lo poco que me quedaba de dignidad. Vi a mi hijo, Daniel, en la otra esquina de la sala. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no se atrevió. Eso fue lo que más me hirió. Ver a mi propio hijo atrapado entre el deber hacia su madre y el miedo a incomodar a su esposa y a sus suegros. Y quiero aprovechar para preguntarles a ustedes, los que me escuchan: ¿alguna vez han sentido que alguien que aman eligió el silencio cuando más necesitaban que los defendiera? Déjenmelo en los comentarios, porque quiero que este canal sea un espacio donde podamos compartir esos dolores que todos cargamos en silencio. El silencio, en esa mansión, era como un cuchillo invisible que me cortaba pedazo a pedazo. Yo podía escuchar los pequeños gestos, el tintinear de una copa, el carraspeo nervioso de alguien que evitaba mirarme, el roce de un vestido al girar para darme la espalda. Nadie me echó físicamente, pero todos lo hicieron con sus gestos y su silencio cómplice. Esa indiferencia fue más cruel que cualquier insulto. Amigos, si este relato les llega al corazón, les pido que me regalen un me gusta. No saben cuánto ayuda al canal, y también me ayuda a mí a sentir que, aunque esté contando recuerdos tan dolorosos, no estoy sola, que ustedes están ahí, acompañándome desde sus hogares, desde sus países. Por favor, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esa interacción me da la fuerza que, en esa fiesta, nadie tuvo el valor de darme. Mientras todos continuaban con sus conversaciones, fingiendo que nada había pasado, yo me sentía como un fantasma en medio del salón. Estaba ahí, pero invisible. Sus risas parecían sonar más fuerte, como si quisieran enterrar lo que acababa de ocurrir bajo una capa de aparente normalidad. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces habrá pasado esto en otras familias? ¿Cuántas veces una suegra, una madre, una abuela ha sido desplazada en nombre de las apariencias? Quise moverme, dar un paso, salir corriendo incluso, pero mis pies estaban clavados al suelo como si la alfombra pesada me hubiera atrapado. Cada segundo que pasaba era un tormento. Los rostros se evitaban, y lo poco que se escuchaba eran comentarios en voz baja, apenas susurros.
pero yo sabía que todos hablaban de mí, de lo ridícula que me veía, de lo fuera de lugar que estaba. Esa es la crueldad del silencio. Te hace imaginar lo que quizás ni siquiera dicen, y cada imaginación duele más que la realidad. Respiré hondo, tratando de encontrar valor. Tenía que recordarme que yo era más que ese vestido arrugado, más que ese cabello desordenado, más que las manchas en mis manos. Yo era una mujer que había criado sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que había sobrevivido con una pensión mínima, que había luchado cada día para salir adelante, y sin embargo, ahí estaba, siendo tratada como si no valiera nada. Amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que estoy contando no es solo mi historia, es la historia de muchas personas que han sido silenciadas. El silencio también lo vi en los ojos de Daniel. Él me miraba como pidiéndome perdón, pero sin la fuerza para alzar la voz. Y ese fue un dolor que me atravesó como una daga. Entender que a veces los hijos, por miedo o por comodidad, nos dejan solas, en los momentos en que más los necesitamos. Es duro aceptarlo, pero también es parte de la vida. Y ahí, en medio de aquel silencio que pesaba más que cualquier palabra, comprendí algo. No necesitaba la aprobación de esa familia para tener valor. Ese silencio, aunque cruel, también me reveló la verdad. Yo no era invisible. Yo era demasiado real para un mundo que se sostenía en apariencias. Y lo que pasó después de ese silencio fue lo que cambió mi vida para siempre. Quédense conmigo, porque la historia apenas comienza, y lo que sucedió a continuación fue algo que ni la propia Claudia ni su poderosa familia pudieron controlar. 3 meses antes de aquella humillación en la fiesta, recibí una llamada de 1900, mi hijo Daniel. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en mi pequeño apartamento sentada en la mesa de la cocina, doblando unas servilletas que ya estaban gastadas por los años. El teléfono sonó, y al escuchar su voz sentí esa mezcla de alegría y preocupación que solo una madre entiende. «Mamá, la familia de Claudia quiere conocerte de verdad esta vez», me dijo. Su tono era amable, pero yo detecté ese hilo de cautela que usaba cuando no quería herirme. Y en ese instante, mi corazón dio un brinco. Yo llevaba 3 años esperando ese momento. Desde que Daniel se casó con Claudia, su esposa apenas me había mirado a los ojos en las pocas ocasiones en que coincidimos. Siempre tuve la sensación de que me consideraba un estorbo, una sombra de la que se quería alejar. Así que escuchar que, por fin, había un lugar para mí en una reunión familiar fue como una esperanza inesperada. Amigos que me están escuchando, ¿alguna vez han esperado tanto tiempo por una oportunidad que, cuando por fin llega, sienten miedo de que sea demasiado buena para ser verdad? Escríbanmelo en los comentarios, porque quiero saber si no soy la única que lo ha sentido. Será en la fiesta anual de Navidad, continuó Daniel. Mis suegros me pidieron que te invite. Insistieron en que estuvieras presente. Yo quise emocionarme. Quise creer que de verdad habían cambiado de opinión sobre mí. Pero en su voz había un temblor, una pausa que me hizo pensar que algo no cuadraba. Y aún así, respondí con entusiasmo. ¡Qué maravilloso, hijo! ¡Claro que estaré ahí! Colgué el teléfono y me quedé un buen rato mirando la ventana, viendo cómo caían las hojas secas en la calle. Me preguntaba qué había motivado realmente esa invitación. ¿De pronto Claudia y su familia habían decidido aceptarme? ¿O era simplemente una forma de cumplir con las apariencias? Queridos amigos, si este video les está gustando, por favor, regálenme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo mis recuerdos y a que esta historia llegue a más personas. Esa noche no pude dormir. Pensaba en cómo debía prepararme, en qué vestido usar, en cómo comportarme. Me imaginaba entrando por las puertas de esa mansión,
con la mirada de todos puesta en mí. Una parte de mí soñaba con ser recibida con sonrisas y cariño, y otra parte temía ser juzgada, como tantas veces lo había sido antes. Y mientras me revolvía en la cama, me preguntaba, ¿qué les hizo cambiar de idea ahora? Días después, Daniel me confesó, «Mamá, creo que fue Estela, la abuela de Claudia, la que pidió que te invitaran. Dice que lo importante es incluir a todos en la familia». Sentí un poco de alivio al escuchar eso. Tal vez, solo tal vez, había alguien en ese círculo de lujo que podía ver más allá de las apariencias. Y quiero aprovechar para decirles, a ustedes, los que me están viendo, que nunca subestimen el poder de una sola persona justa en medio de muchos injustos. A veces, esa persona puede ser la diferencia entre ser rechazado o ser aceptado. Aún así, no pude evitar sentir la presión. Daniel también me advirtió. «Mamá, por favor, vístete bien. Ya sabes cómo son. Muy atentos a las apariencias». Me dolió escucharlo, porque sabía que me lo decía con cariño, pero también con miedo a que lo avergonzara. Amigos, ¿se han sentido alguna vez como una carga para sus propios hijos? Escríbanmelo, porque yo sentí eso ese día, y aún me arde recordarlo. Me prometí a mí misma que iba a hacerlo todo perfecto. Iba a demostrarles que yo no era una mujer desaliñada, ni un estorbo, ni una vergüenza para mi hijo. Que, aunque viviera con poco, tenía la dignidad suficiente para estar de pie al lado de cualquiera. Esa promesa me dio fuerzas para levantarme cada mañana en los días previos a la fiesta, con la ilusión de que por fin tendría un lugar en la nueva vida de Daniel. Pero en el fondo, algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. La familia de Claudia, los Villalobos, no era conocida precisamente por su calidez. Eran fríos, calculadores, como si todo en sus vidas fuera una estrategia. Y aunque la invitación sonaba como una oportunidad, también podía ser una trampa para ponerme a prueba. Así lo presentí, pero me aferré a la esperanza. Porque cuando uno es madre, siempre guarda la ilusión de que el amor de los hijos será suficiente para abrir todas las puertas. Esa llamada telefónica, aparentemente inocente, fue el inicio de todo. Si yo hubiera sabido lo que vendría después, quizá habría dicho que no. Pero en aquel momento, acepté con una sonrisa y con el corazón lleno de ilusiones. Y ahora, mirando atrás, sé que esa decisión me llevó a la noche más dura de mi vida, pero también a una revelación que cambiaría mi destino para siempre. Amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita, porque lo que sigue en esta historia es aún más sorprendente de lo que puedan imaginar. Desde que escuché el apellido de la familia de Claudia por primera vez, supe que no era una familia común. Los Villalobos eran de esas familias que tienen más peso en su apellido que en sus palabras. Su reputación en Connecticut era legendaria. Dueños de empresas, socios de clubes privados, con un historial de donaciones a museos y universidades. Eran ricos, sí, pero lo que los hacía más intimidantes era la forma en la que se comportaban, como si respiraran un aire diferente al de los demás. Recuerdo la primera vez que los vi en persona, durante la boda de mi hijo. Sus trajes parecían recién sacados de revistas de lujo, sus sonrisas eran perfectas pero frías, y sus miradas me atravesaban como si pudieran leer que yo no pertenecía a su mundo. Claudia, mi nuera, encajaba perfectamente en ese entorno, siempre impecable, siempre calculadora, con una sonrisa que pocas veces llegaba a los ojos. Y yo, con mi vestido azul marino comprado para el funeral de mi esposo, me sentí como un gorrión, perdido entre pavos reales. Amigos, ¿alguna vez han estado en un lugar donde todo a su alrededor les recuerda que no pertenecen? Escríbanme en los comentarios porque quiero saber si no soy la única que ha sentido ese peso. Y mientras lo escriben, les pido que me regalen un me gusta y que se suscriban al canal,
porque con su apoyo podemos seguir compartiendo estas historias que nos llegan al corazón. La madre de Claudia, Isabel Villalobos, era la típica mujer de sociedad. Hablaba poco pero condescendiente, con esa sonrisa que parece amable pero que, en realidad, te reduce a la nada. Ella me presentó a los invitados de la boda como la madre de Daniel, de New Haven. No por mi nombre, no como una persona, sino como si fuera una nota al pie, una figura obligatoria que había que mencionar. Fue entonces cuando entendí que, para ellos, yo nunca iba a ser parte de la familia, solo un añadido incómodo. Pero la que realmente me intrigaba era la abuela, Estela Villalobos. A diferencia de los demás, ella no se apresuraba a hablar ni a presumir. Sus ojos azules, fríos y profundos, lo observaban todo en silencio. Había en su mirada algo distinto. No desprecio, sino un cálculo silencioso, como si estuviera midiendo cada gesto, cada palabra. En ese entonces pensé que era simplemente una mujer mayor acostumbrada a observar. Pero pronto descubriría que ella era mucho más que eso. Daniel, mi hijo, siempre trataba de suavizar la distancia entre los mundos. Me decía: «Mamá, intenta hablar con Claudia sobre su trabajo de beneficencia. O pregúntale a Isabel por sus flores. Seguro le encantará». Yo lo intentaba, pero las respuestas eran siempre cortas, como un portazo disfrazado de cortesía. «Amigos, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han intentado entrar en el corazón de alguien que simplemente no quiere abrir la puerta? Si es así, compártanlo en los comentarios, porque sé que no soy la única que ha vivido ese dolor». Las cenas en esa mansión eran frías, aunque la comida fuera abundante. Me sentaban al final de la mesa, lejos de las conversaciones importantes. Escuchaba hablar de viajes a Europa, de inversiones en la bolsa, de cenas de gala en Nueva York. Yo asentía en silencio, fingiendo interés, pero en mi interior sabía que no tenía nada que aportar a ese mundo de apariencias. Y, sin embargo, ahí estaba mi hijo, forzando sonrisas, intentando que yo me sintiera parte de algo en lo que nunca encajaría. Claudia siempre se aseguraba de recordarme mi lugar. Si me veía usando el mismo bolso 2 veces, sonreía con ironía. Si me escuchaba hablar de mis vecinas, cambiaba de tema como si no valiera la pena. Era evidente que para ella yo no era más que un estorbo, una sombra incómoda de la vida que mi hijo había dejado atrás. Y créanme, amigos, ese rechazo constante de alguien que está casado con tu hijo es una herida que nunca deja de sangrar. La única que parecía interesarse en algo más profundo era Estela. La escuchaba hablar poco, pero cuando lo hacía, todos callaban. «La abuela es muy observadora», me dijo Claudia una vez con tono seco. Lo que en su boca sonaba como un reproche, para mí era un rayo de esperanza. Porque en los ojos de Estela había algo distinto, algo que tal vez podría significar una oportunidad. Y esa oportunidad llegaría, aunque yo aún no lo sabía, de la manera más inesperada. Varada en medio de una carretera helada. Así eran los Villalobos. Fríos, calculadores, atados a las apariencias. Un clan que me miraba como si yo fuera una intrusa en su reino dorado. Pero lo que ellos no sabían era que el destino iba a ponerme en el camino de la persona más poderosa de todos ellos. Y lo que sucedería después, amigos, sería la prueba de que la vida siempre guarda giros sorprendentes. Así que no olviden suscribirse, dar like y quedarse conmigo hasta el final, porque lo que viene es mucho más fuerte de lo que imaginan. La semana antes de la fiesta se convirtió, para mí, en una prueba de fuego. Nunca antes había sentido tanto peso sobre mis hombros. No era solo una reunión navideña. Era mi oportunidad de demostrar que podía encajar, que no era la vergüenza que mi nuera quería pintar. Cada mañana despertaba con la misma idea. Tienes que estar perfecta.
y mientras me miraba al espejo, veía a una mujer de 64 años que no podía competir con la juventud ni con el dinero, pero que aún tenía algo que nadie podía comprar: dignidad. Recorrí tiendas de descuento buscando un vestido que me hiciera sentir parte de ese mundo de lujo. Caminé por pasillos llenos de etiquetas con precios imposibles, hasta que encontré aquel vestido burdeos con pequeñas cuentas brillantes, rebajado de $200 a $65. Lo sostuve entre mis manos como si fuera un tesoro. No era de diseñador, pero para mí era la armadura con la que entraría a esa batalla silenciosa. Amigos que me escuchan, ¿alguna vez han comprado algo que no era caro, pero que para ustedes significaba el mundo entero? Escríbanlo en los comentarios. Quiero leer sus historias. Aquel vestido me dio una chispa de ilusión. Lo acompañé con unos zapatos que me apretaban, pero que me hacían sentir más alta, más fuerte, más elegante. También compré un pequeño bolso a juego, de esos que apenas caben las llaves, y un pañuelo, pero que parecía sacado de una vitrina. Lo guardé todo en mi armario y lo miraba cada noche antes de dormir, como una promesa de que el gran día podía ser distinto. En mi interior sabía que el verdadero reto no era el vestido ni los zapatos, sino yo misma. Practiqué frente al espejo frases educadas, sonrisas discretas, respuestas cortas pero seguras. Ensayaba cómo responder si alguien me preguntaba por mi vida, cómo hablar de mi difunto esposo sin sonar lastimera, cómo evitar mencionar mi modesta pensión. Ensayaba, sobre todo, cómo fingir que no dolía ser vista como menos. Recuerdo que llamé a mi vecina, la señora Chen, para pedirle que cuidara de mi gato durante esa tarde. Ella, con sus arrugas llenas de sabiduría, me tomó la mano y me dijo: «Sé tú misma, Elena. Si no ven tu valor, es problema de ellos». Quise creerle, pero en mi corazón había una duda enorme, porque ser yo misma no me había funcionado durante 3 años. Tal vez era momento de intentar ser lo que ellos querían ver. Amigos, si este video les está llegando al corazón, les pido que me regalen un me gusta y que se suscriban. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir compartiendo historias como esta. El día previo a la fiesta fue como prepararme para un examen. Revisé cada detalle: el vestido planchado, los zapatos lustrados, el bolso con un pañuelo limpio. Me hice un peinado sencillo, intentando que el tiempo no me jugara una mala pasada. Me senté frente al espejo y me pinté los labios con el único labial rojo que tenía, ese que guardaba para las ocasiones especiales. Al verme reflejada sentí por un momento que tal vez podía lograrlo, que quizás no lucía tan diferente de ellas. Pero mientras más me preparaba, más crecía la ansiedad. Mi hijo Daniel me llamó esa noche y con voz cautelosa me recordó: «Mamá, evita hablar de política y mejor no menciones tu pensión. La familia de Claudia es muy tradicional». Sus palabras me hirieron, no por maldad, sino porque me hacían sentir que él también dudaba de mí. Amigos, ¿les ha pasado que hasta las personas que más los quieren, sin querer, terminan haciéndolos sentir pequeños? Sí, déjenmelo en los comentarios. Quiero leerlos. Aquella noche, antes de dormir, recé como hacía tiempo no lo hacía. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me ayudara a no quebrarme, que me diera la gracia suficiente para que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. Me acosté temprano, con el vestido colgado frente a mi cama, como un recordatorio de la batalla que tendría que enfrentar al día siguiente. Al cerrar los ojos, soñé con una entrada triunfal. Soñé que Claudia me recibía con una sonrisa sincera, que Isabel me abrazaba como a una igual, que Estela me miraba con aprobación. Soñé que, por fin, yo tenía un lugar en esa mesa larga, rodeada de luces, copas y villancicos. Pero lo que me esperaba estaba muy lejos de ese sueño.
Así me preparé para la fiesta más importante de mi vida. No sabía entonces que todo ese esfuerzo sería puesto a prueba de una manera inesperada, en una carretera helada, bajo una tormenta de invierno. Y quiero que ustedes se queden conmigo, porque lo que viene después es la parte más increíble de esta historia. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque lo que viví aquella tarde cambió mi vida para siempre. El día de la fiesta amaneció con un cielo gris que parecía presagiar algo malo. El pronóstico ya lo había advertido, pero yo me negaba a creer que el clima pudiera arruinar la oportunidad que había estado esperando durante 3 años. Apenas abrí la ventana y sentí el golpe de aire helado en mi rostro. Entendí que no iba a ser un día cualquiera. El hielo golpeaba los cristales con fuerza, y las calles parecían espejos traicioneros donde cualquier paso podía convertirse en caída. Mi primera decepción llegó temprano. La peluquería a la que había pedido cita se quedó sin electricidad. Recibí la llamada de la recepcionista, quien con voz temblorosa me dijo que no podían atenderme. Me quedé mirando el teléfono en mi mano como si acabara de recibir una sentencia. Había practicado durante días cómo lucir impecable, cómo ocultar mis años bajo un peinado elegante. Y ahora me quedaba con mis propios dedos torpes y un espejo empañado. Amigos, si alguna vez la vida les ha jugado una broma cruel justo, cuando más necesitaban brillar, escríbanmelo en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto. El vestido que había mandado ajustar para que me quedara perfecto también estuvo a punto de no llegar. La costurera llamó para decirme que su calle estaba inundada y que apenas podía abrir la tienda. Casi lloro de frustración. Pensé en todos esos esfuerzos, en cada centavo que había guardado, en cada ilusión que había puesto en esa prenda. Finalmente logré recogerlo, aunque con retraso, y lo colgué en mi armario como si fuera lo único que mantenía mi esperanza en pie. Al mediodía me senté en la cama, en bata, viendo la tormenta desde la ventana. El mundo afuera parecía cubierto por un manto de hielo que no perdonaba nada. Me pregunté si acaso la fiesta se cancelaría, si todos estarían enfrentando lo mismo que yo. Pero entonces sonó mi teléfono. Era Daniel. «Mamá, sigues viniendo. Todos ya están aquí». En el fondo escuché la voz de Claudia, clara y cortante. «Dile que no se preocupe, la fiesta sigue». En ese momento comprendí algo que me dolió como un golpe. Yo era la única luchando contra el clima para llegar allí. No lo pensé 2 veces. Me puse el vestido burdeos, me maquillé como pude con manos temblorosas y me abroché los zapatos que me apretaban tanto que sentía que me cortaban la circulación. Al mirarme en el espejo quise convencerme de que aún tenía un poco de elegancia, pero la realidad era distinta. Cada trazo de maquillaje estaba hecho con nervios, no con seguridad. Amigos, si este relato los tiene enganchados, por favor regálenme un me gusta y suscríbanse al canal. Eso me ayuda más de lo que imaginan para seguir compartiendo estas historias. Salí de mi apartamento con un abrigo grueso, el único que tenía, y las llaves del coche en la mano. El viento helado me golpeó la cara y sentí que cada paso sobre la acera resbaladiza era una prueba. Subí al coche, encendí el motor y recé para que no me fallara justo ese día. El camino era lento, tortuoso. Los demás conductores avanzaban como si todos temiéramos lo mismo: derrapar y terminar en una zanja. Conducía con las manos firmes en el volante, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en cómo me recibirían, en si Claudia encontraría un nuevo motivo para despreciarme, en si Daniel sentiría vergüenza de mí. La tormenta afuera parecía un espejo de la tormenta que yo llevaba dentro. Y créanme, amigos, ese trayecto fue uno de los más largos de mi vida. Hubo un momento en que pensé en dar media vuelta. ¿Qué sentido tenía arriesgarme a un accidente para llegar a un sitio donde no era querida? Pero entonces recordé las palabras de la señora Chen. Si no ven tu valor, es su pérdida.
y apreté el volante con más fuerza. No, no me iba a rendir. Llegaría aunque fuera empapada, aunque mi vestido se arruinara, aunque nadie me diera la bienvenida. Porque yo sabía que, al menos para mí, era importante estar allí. El tráfico se volvió más lento a medida que me acercaba a la mansión, Villalobos. Las carreteras estrechas y llenas de curvas parecían un laberinto de hielo, y fue justo allí, en medio de ese camino desolado, donde el destino decidió ponerme a prueba de una manera que jamás hubiera imaginado. Porque en la orilla de la carretera había una mujer mayor, parada junto a un sedán de lujo, con el cabello plateado cubierto de hielo. Ella parecía necesitar ayuda desesperadamente, y en ese instante tuve que elegir: seguir de largo para llegar a tiempo y salvar las apariencias, o detenerme y ayudar a esa desconocida. No sabía entonces que esa decisión, la más sencilla y la más humana, iba a cambiar el rumbo de toda la historia. Amigos, no se despeguen, porque lo que pasó después fue tan inesperado que todavía hoy, cuando lo cuento, se me eriza la piel. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque lo que viene es el verdadero giro de mi vida. Fue en esa carretera helada, en medio de un paisaje que parecía sacado de una película de desolación, donde la vi, una mujer mayor, de pie junto a un auto lujoso que había quedado varado. Su abrigo de piel parecía caro, pero estaba empapado por la lluvia helada. Tenía el cabello plateado, y el hielo se le acumulaba en los mechones como si la tormenta quisiera convertirla en estatua. En ese instante supe que no podía dejarla ahí. Podía llegar tarde, podía arruinar mi vestido, podía darle a Claudia un motivo más para despreciarme, pero no podía ignorar a una mujer que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad, bajé la ventanilla y le pregunté si estaba bien. Su voz, serena pero firme, me respondió: «El coche no arranca, el motor murió de repente». Me miró con unos ojos azules penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. No tenía la expresión de una persona indefensa, sino de alguien que, a pesar de la situación, mantenía la calma. Y eso me intrigó aún más. Amigos que me escuchan, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Seguir de largo o detenerse a ayudar? Escríbanmelo en los comentarios, porque quiero saber qué habrían elegido ustedes. Me bajé del coche, sintiendo el hielo clavarse en mi piel y la lluvia arruinar lo poco que había logrado con mi peinado y maquillaje. Mi vestido se empapó de inmediato y supe que ya no había marcha atrás. Iba a presentarme a la fiesta de los Villalobos, hecha un desastre. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que estaba haciendo lo correcto. A veces, el corazón sabe más que la cabeza. Abrí el cofre del coche de la mujer y miré el motor. No era mecánica, pero mi difunto esposo, Dios lo tenga en su gloria, me había enseñado lo básico. Reconocí el problema al instante. Los terminales de la batería estaban corroídos. Entonces, casi sin pensarlo, dije: «¿Tiene Coca-Cola en el coche?». La mujer me miró como si hubiera perdido la razón, pero yo sabía lo que decía. Mi esposo siempre me repetía que la Coca-Cola servía como truco de emergencia para limpiar la corrosión. Con una dignidad que me sorprendió, ella sacó una botellita de Coca-Cola de un bolso que seguramente valía más que mi coche entero. La vertí sobre los terminales y el líquido burbujeante comenzó a hacer su magia. Ella me observaba con una mezcla de incredulidad y admiración, como si no pudiera creer que una mujer empapada y con un vestido arruinado estuviera resolviendo un problema que ningún mecánico había resuelto aún. Amigos, si esta parte de la historia los tiene intrigados, por favor regálenme un me gusta y suscríbanse, porque así sé que no estoy sola contando estas vivencias. Mientras esperábamos a que la Coca-Cola hiciera efecto, ella me preguntó ¿a dónde iba? «A una fiesta de Navidad», le respondí.
sin mencionar que era la fiesta más importante de mi vida. Ella arqueó una ceja y dijo con un dejo de sorpresa: ¿Y aún así se detuvo a ayudarme? Yo sonreí, aunque por dentro me dolía la ironía de la situación, y contesté: las fiestas ocurren todos los años. Dejar a alguien en peligro me dolería para siempre. Fue en ese momento cuando su expresión cambió. Esa mirada fría y calculadora se suavizó, como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve, pero llena de sinceridad. Cuando probó el motor, y éste rugió suavemente al encenderse, me miró de frente y me dijo: «Eres una mujer muy especial. Pocas personas se habrían detenido en medio de una tormenta así». Yo bajé la vista hacia mi vestido, ahora arruinado, por manchas de grasa y agua, y respondí con ironía: «Bueno, no creo que mi aspecto diga lo mismo». Y entonces sucedió lo inesperado. La mujer metió la mano en su bolso y me entregó una tarjeta. Leí el nombre grabado en letras doradas: Estela Villalobos. Sentí que el corazón se me detenía. Esa desconocida no era cualquier persona, era la abuela de Claudia, la matriarca de la familia que me había ignorado durante años. Mis manos temblaron al sostener aquella tarjeta. Ella me miró con firmeza y me dijo: «Tenía muchas ganas de conocerte, Elena. Ahora entiendo por qué. Tu hijo habla de ti con tanto cariño». Yo apenas pude responder. Era como si el destino me hubiera tendido una trampa que, en lugar de hundirme, me estaba regalando una oportunidad. Amigos, ¿alguna vez les ha pasado que un acto de bondad cambió todo su destino? Si es así, cuéntenmelo en los comentarios, porque quiero leer esas historias que nos recuerdan que la vida siempre sorprende. Estela encendió su coche y luego me miró de nuevo. «Vamos juntas a la fiesta», me dijo. Y en ese instante supe que lo que estaba por suceder iba a ser mucho más grande que la humillación que yo tanto temía. A veces, las vueltas de la vida nos demuestran que un gesto pequeño puede abrir la puerta más grande de todas, y quiero que se queden conmigo, porque lo que ocurrió en esa mansión, después de entrar junto a la mujer más poderosa de esa familia, cambió mi vida para siempre. Cuando seguí el coche de Estela por aquella carretera helada, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperse. No podía creer lo que acababa de pasar. Había salido de mi casa pensando que sería la invitada más incómoda de la fiesta, y ahora estaba entrando en la mansión de los Villalobos de la mano, o mejor dicho, del brazo, de su matriarca. Ese simple hecho ya lo cambiaba todo, aunque yo aún no alcanzaba a comprenderlo. Los portones se abrieron y los faroles de la entrada iluminaron la fachada de la mansión, adornada con luces doradas que parecían sacadas de una postal navideña. Los autos de lujo estaban alineados, y al ver mi modesto sedán, el valet frunció el ceño como si no supiera qué hacer con él. Pero entonces Estela salió de su coche con paso firme y dijo: «Ella viene conmigo». Ese «conmigo» retumbó más fuerte que las campanas de cualquier iglesia. Amigos, ¿se imaginan lo que significa que alguien poderoso pronuncie esas palabras por ustedes? Escríbanlo en los comentarios, porque quiero saber qué han sentido cuando alguien los ha respaldado en un momento difícil. Entramos juntas al vestíbulo, y la diferencia fue inmediata. Donde antes había visto desprecio y frialdad, ahora había sorpresa. Todos quedaron en silencio al verla entrar empapada por la tormenta, pero aún con una elegancia natural que ni el hielo había podido apagar. Yo, a su lado, parecía la caricatura de la torpeza. Mi vestido manchado, mi maquillaje corrido, el cabello pegado a la cara, y aún así, ella caminaba conmigo como si yo fuera su igual. En ese instante apareció Isabel, la madre de Claudia, bajando por la escalera principal. Su rostro se congeló al verme. Dijo mi nombre con un tono que parecía mezclar sorpresa y
fastidio. Elena, qué inesperado. Pero antes de que pudiera continuar, Estela habló con calma. Tuvo la gentileza de ayudarme con un problema en el coche. Muy ingeniosa, por cierto. Yo no sabía dónde meterme, pero dentro de mí algo empezaba a encenderse. Un orgullo silencioso, nacido de haber hecho lo correcto. Claudia también apareció, con su vestido deslumbrante y su sonrisa congelada. Al verme, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de desprecio. «Dios mío, ¿qué te pasó?» Antes de que yo pudiera inventar alguna excusa, mi hijo Daniel se acercó corriendo, con el rostro lleno de preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Pareces haber tenido un accidente». Y ahí estaba yo, empapada y temblando, respondiendo con voz firme. «Estoy bien, cariño. Solo me detuve a ayudar a alguien en el camino». Fue entonces cuando Ricardo, el padre de Claudia, con esa voz grave y esa postura de hombre acostumbrado a mandar, dio un paso adelante. «Elena», dijo con cortesía distante, «quizás estarías más cómoda si te vas a casa a arreglarte. Todos lo entenderíamos». Esa frase, aunque disfrazada de educación, no era más que otra forma de decirme: «No eres bienvenida». Y juro que estuve a punto de bajar la cabeza y obedecer, hasta que la voz de Estela rompió el aire como un trueno. «En realidad, Ricardo», dijo con suavidad, «creo que todos deberían escuchar lo que Elena hizo antes de que se cambie de ropa. La bondad es demasiado escasa en estos días como para ocultarla detrás de un vestido limpio». La sala entera enmudeció. Nadie se atrevió a interrumpirla. Y fue ahí cuando entendí que esa mujer no era solo la abuela silenciosa de Claudia. Era la verdadera dueña del respeto en esa familia. Amigos, si están disfrutando de este giro inesperado, les pido que se suscriban y activen la campanita, porque lo que viene es todavía más impactante. Estela se volvió hacia la multitud y con voz clara anunció: «Elena no solo se presentó a esta fiesta pese a la tormenta, sino que se detuvo a ayudarme cuando mi coche quedó varado. Sin pensar en su vestido ni en su comodidad, me ofreció su tiempo y su ingenio. Díganme, ¿cuántos de ustedes habrían hecho lo mismo?» Nadie respondió. El silencio era total, y pude ver cómo las miradas de algunos invitados se desviaban, incómodas, incapaces de sostener el peso de sus palabras. Yo, empapada y temblorosa, sentí que las lágrimas querían escaparse, pero esta vez no de humillación, sino de algo distinto. Por primera vez en años, alguien me estaba defendiendo en esa casa, y no era cualquiera. Era la mujer más poderosa de todos ellos, y lo hacía con la naturalidad de quien está diciendo una verdad incuestionable. Ese momento lo cambió todo. Esa fue la gran revelación: que la desconocida a la que había ayudado en la carretera no solo era parte de esa familia, sino la persona que podía cambiar mi destino con unas cuantas palabras. Y yo, que había llegado con miedo a ser la vergüenza de la noche, me encontré de repente en el centro de la sala, sostenida por la voz de Estela Villalobos. Amigos, ¿no les parece increíble cómo a veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos? Si piensan que lo que pasó ya fue fuerte, quédense conmigo, porque lo que ocurrió después convirtió esa fiesta en el momento que marcó mi vida para siempre. El momento en que crucé el salón principal fue como caminar bajo un reflector. Cada conversación se detuvo, cada copa de vino quedó suspendida en el aire, y todas las miradas se giraron hacia mí. Yo lo sentí en la piel. Era la intrusa, la que no debía estar allí, la mancha en su perfecta fotografía de Navidad. Mi vestido burdeos estaba arrugado, salpicado de grasa y empapado por la tormenta. Mi cabello, que había peinado con tanto esfuerzo, colgaba en mechones húmedos. Nunca me había sentido tan expuesta. Claudia se adelantó con una sonrisa que solo escondía desprecio.
Me tomó del brazo suavemente, pero lo suficiente para que todos vieran el gesto, y susurró en voz alta, lo justo para que todos lo escucharan. «David, esto es vergonzoso. Todos la están mirando. Quizás debería irse a casa a cambiarse». Ese «quizás» era en realidad una orden disfrazada de sugerencia, y el silencio que siguió me dejó helada. Amigos, ¿alguna vez los han hecho sentir como si fueran un estorbo delante de todos? Sí, escríbanlo en los comentarios, porque quiero leerlos. Mi hijo Daniel me miró con los ojos llenos de angustia. Yo sabía que quería defenderme, pero también sabía que estaba atrapado entre su amor por mí y la presión de complacer a su esposa. En su rostro leí un dolor que me partió el alma. Era como si quisiera abrazarme, pero sus pies estuvieran encadenados al suelo. Y esa impotencia suya se volvió mi propia impotencia. Entonces, Ricardo, el padre de Claudia, se acercó con paso solemne. Tenía esa presencia de hombre acostumbrado a mandar, con la voz grave que llenaba la sala. «Elena», dijo con cortesía estudiada, «qué amable de tu parte unirte a nosotros, aunque quizás estarías más cómoda si te fueras a asearte. Lo entenderíamos perfectamente». Esa frase fue como un golpe disfrazado de guante de seda. Todos entendieron lo mismo. Yo no era bienvenida. Me ardieron las mejillas. Sentí que las lágrimas estaban a punto de brotar. Y por un instante consideré huir, irme, desaparecer, evitar seguir siendo el espectáculo de la noche. Pero entonces escuché de nuevo la voz de Estela, que cortó el aire como una cuchilla. «En realidad, Ricardo, creo que todos deberían enterarse de la buena acción de Elena antes de que se cambie de ropa». La tensión en la sala se volvió palpable. Era como si nadie se atreviera a respirar. Yo quería desaparecer, pero al mismo tiempo una parte de mí sintió un extraño alivio. Por primera vez, alguien en esa familia me defendía. No con gritos ni con gestos de lástima, sino con firmeza, con autoridad. Y esa persona no era cualquiera. Era la matriarca, la mujer que todos respetaban en silencio. Amigos, si están disfrutando de esta parte de la historia, por favor regálenme un me gusta y suscríbanse al canal. Así me ayudan a que más personas puedan escuchar relatos como este, que no son solo míos, sino de tantas personas que han sido humilladas y luego reivindicadas. El salón seguía en silencio, y yo sentía el peso de cada mirada sobre mi vestido mojado. Vi cómo algunas mujeres me miraban con desaprobación y cómo otros hombres se limitaban a bajar la vista, incómodos. En sus ojos se leía lo que pensaban. No pertenece aquí. Y eso me dolía. Pero al mismo tiempo empezaba a darme fuerzas. Porque aunque me miraran con desprecio, yo sabía que había hecho algo correcto. Detenerme a ayudar a Estela en medio de la tormenta. Claudia, con el rostro endurecido, trató de recuperar el control. «Abuela, quizás deberíamos dejar que Elena se arregle antes de seguir con esto». Pero Estela la interrumpió con una calma que escondía acero en su voz. «¿Antes de qué? ¿Claudia? ¿Antes de que nos haga quedar mal?» El murmullo que recorrió la sala me estremeció. Nadie esperaba que Estela hablara de esa forma, y mucho menos que lo hiciera delante de todos. Yo, de pie en medio del salón, me sentía como una estatua en un museo. Observada, juzgada, analizada. Cada segundo era una eternidad. Pero entonces comprendí que ese era el punto de quiebre. O me marchaba con la cabeza gacha, confirmando todo, lo que pensaban de mí. O me quedaba firme, aunque temblara por dentro, para demostrar que yo también tenía valor. La humillación pública fue real, amarga, cruel. Pero también fue el inicio de algo más grande, porque Estela no estaba dispuesta a dejar que me aplastaran. Y yo tampoco. Amigos, no olviden escribirme desde donde me están viendo y suscribirse al canal,
Porque lo que pasó después de esta humillación no solo cambió mi vida, cambió la forma en que esa familia entera me miraría para siempre. Cuando pensé que la vergüenza me iba a consumir por completo, la voz de Estela retumbó en aquel salón como un trueno en medio de la tormenta. No gritó, no levantó la voz, pero su tono fue tan firme que todos callaron de inmediato. Antes de que Elena se retire a cambiarse, creo que deberíamos reconocer lo que hizo esta noche, dijo con calma, pero con esa autoridad que no se discute. De pronto, el silencio que me había aplastado unos minutos antes se convirtió en el escenario donde ella me estaba levantando. Yo me quedé helada. Nunca nadie de esa familia me había defendido, y mucho menos delante de todos. Estela dio un paso hacia adelante y, sin prisa, relató lo que había ocurrido en la carretera. Cómo su coche se había detenido. Cómo nadie más había estado allí para ayudarla. Cómo yo, sin pensarlo, me había bajado del auto con el viento helado golpeándome, el rostro, y cómo había usado una Coca-Cola para limpiar los terminales de la batería. Amigos, ¿pueden imaginarse la cara de los invitados al escuchar esa escena? Escriban en los comentarios qué piensan, porque yo todavía recuerdo el murmullo que recorrió la sala. Algunos rieron nerviosos, como si la idea de una Coca-Cola en medio de tanta elegancia les resultara absurda. Otros abrieron los ojos sorprendidos, y unos pocos asintieron con una especie de respeto que yo no esperaba. Fue entonces cuando Estela dijo lo que nadie se atrevía a contradecir. Elena priorizó mi seguridad antes que su apariencia. Eso, queridos míos, es carácter. Y el carácter vale más que cualquier vestido de diseñador. Claudia trató de interrumpir, con esa sonrisa helada que ya conocía tan bien. Abuela, nadie pone en duda la buena intención de Elena, pero... Estela levantó una mano, y Claudia se quedó en silencio al instante. Ver aquello me hizo entender algo. En esa familia, todos aparentaban mandar, pero la verdadera voz de poder era la de ella. Amigos, si este relato les está gustando, por favor regálenme un me gusta y suscríbanse. Eso me ayuda muchísimo para seguir compartiendo estas historias llenas de verdad y emoción. Yo seguí allí, empapada, con el maquillaje corrido y el corazón a punto de salirse del pecho. Nunca pensé que alguien de esa casa me pondría en el centro de la sala, no para humillarme, sino para elevarme. Y sin embargo, allí estaba Estela, de pie a mi lado, hablándole a toda la familia y a los invitados, como si yo fuera un ejemplo a seguir. Era una sensación que no sé explicar, mezcla de incredulidad, orgullo y un poco de miedo. Ricardo, incómodo, intentó restarle importancia. Bueno, fue un gesto amable, claro, pero tampoco exageremos. Estela lo miró fijamente y con una voz suave pero cortante respondió: ¿Exagerar? ¿Cuántos de ustedes se habrían detenido en una tormenta helada para ayudar a una desconocida? ¿Cuántos habrían arriesgado su ropa, su tiempo, su dignidad, por alguien que no conocían? Nadie respondió. Y en ese silencio entendí que la mayoría no lo habría hecho. Yo no sabía dónde meterme. Sentía que todos los ojos estaban en mí, pero esta vez ya no con desprecio, sino con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Algunos incluso parecían mirarme con respeto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. A veces no necesitamos cambiar quiénes somos para que nos reconozcan. Solo necesitamos que alguien con voz fuerte diga en voz alta lo que nosotros hemos callado toda la vida. Daniel, mi hijo, me miró como nunca antes lo había hecho. Sus ojos, que antes reflejaban vergüenza, ahora brillaban con algo distinto. Orgullo. Por un instante volví a ver al niño que un día levantaba la cabeza buscando mi aprobación. Y ese instante, amigos, pagó cada lágrima que había derramado en silencio durante aquellos años de rechazo. Estela colocó una mano en mi hombro y concluyó:
Elena no necesita cambiarse de ropa ni esconderse. Ella se queda, porque las personas auténticas no necesitan adornos para brillar. Sus palabras resonaron como un martillazo en la sala. Yo, con el vestido manchado, con el cabello arruinado y con los zapatos mojados, me convertí en el centro de aquella fiesta. Pero no por ser la vergüenza, sino por ser la lección. Esa defensa inesperada fue el giro que nadie vio venir, ni siquiera yo. En cuestión de minutos pasé de ser la intrusa indeseada a la mujer que había dado la lección más importante de la noche. Y créanme, lo que ocurrió después fue todavía más sorprendente. Amigos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta y contarme desde dónde nos están viendo, porque la historia aún no termina. Y lo que sigue es lo que realmente cambió el rumbo de mi vida. Después de aquel momento en que Estela me defendió delante de todos, la tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Yo estaba de pie, todavía temblando por dentro, cuando escuché a Ricardo, con voz firme pero nerviosa, decir: «Madre, la empresa va de maravilla. No creo que sea momento de hablar de más». Fue entonces cuando comprendí que lo que iba a suceder ya no era sobre mí, sino sobre algo mucho más grande. Estela entrecerró los ojos, se irguió con una elegancia imponente y pronunció: «Hijo, creo que es momento de que todos recuerden quién tiene realmente la voz en esta familia». Nos condujo a la biblioteca, un salón que parecía sacado de otra época, con estanterías repletas de libros antiguos y retratos de antepasados enmarcados en oro. Yo me senté en silencio, intentando pasar desapercibida, pero Estela se acomodó en un sillón central, como una reina en su trono. Fue ahí donde lanzó la primera revelación que sacudió los cimientos de los Villalobos. Yo fundé esta empresa y lo hice sola, con mis manos y con mi visión. No fue tu abuelo, ni tu padre, fui yo. Un murmullo recorrió la sala. Isabel abrió los ojos con incredulidad. Claudia palideció y Ricardo se removió incómodo en su asiento. Yo sentí que el corazón me daba un vuelco. Esa mujer, que durante años había sido presentada como la matriarca silenciosa, acababa de reclamar su verdadero lugar, el de fundadora. Amigos, ¿pueden imaginar la magnitud de ese momento? ¿Han visto alguna vez cómo una sola verdad derrumba todas las mentiras? Escríbanlo en los comentarios, porque quiero leerlos. Estela se levantó y caminó hasta un retrato colgado sobre la chimenea. Una mujer joven con un vestido sencillo de los años 60. Esa soy yo, cuando inicié el negocio con un préstamo pequeño y un local alquilado. Todos me dijeron que las mujeres no podían dirigir empresas, y yo decidí demostrar lo contrario. Su voz no temblaba, no titubeaba, y su mirada tenía el mismo brillo que vi en la carretera. Ricardo intentó interrumpir de nuevo. «Madre, todos sabemos que fuiste fundamental en los inicios, pero...» Estela lo detuvo levantando la mano, igual que había hecho con Claudia antes. «No fundamental, Ricardo. Yo soy la raíz de todo lo que ves aquí. Y esta familia ha olvidado que lo que construí no se basó en apariencias ni en lujos, sino en trabajo duro y en valores». Yo sentí un escalofrío recorrerme al escuchar esas palabras, porque entendí que lo que había hecho por ella en la carretera había despertado en su corazón recuerdos que llevaba décadas guardando. Claudia, con la voz crispada, murmuró: «Abuela, ¿qué estás diciendo?». Estela la miró fijamente, con una serenidad que imponía respeto, y respondió: «Estoy diciendo que esta familia se ha vuelto arrogante, que han olvidado sus raíces, y que hoy, una mujer a la que despreciaban en silencio, me recordó quién soy realmente». Cuando dijo eso, me miró directamente a mí. Amigos, les confieso que sentí que se me erizaba la piel. ¿Pueden imaginar lo que es ser la inspiración de alguien así?
Denle like al video si alguna vez alguien los ha hecho. Sentir valiosos cuando ustedes pensaban que no lo eran. Los invitados estaban en shock. Algunos susurraban entre ellos. Otros simplemente se quedaron petrificados. Yo seguía sentada, con las manos entrelazadas para que no se notara cómo temblaban. Nunca en mi vida había visto un acto de poder tan auténtico, tan inesperado. Estela no levantaba la voz, pero cada palabra suya pesaba más que 1000 gritos. Daniel me tomó de la mano, y en ese gesto sentí algo que había estado esperando por años. Respeto. Mi hijo me miraba con un orgullo silencioso, como si de pronto entendiera que su madre y Estela tenían algo en común, algo que esa familia nunca había valorado. Fuerza nacida de la adversidad. Estela concluyó con una frase que aún resuena en mi memoria. El verdadero poder no se mide en títulos ni en fortunas, sino en la capacidad de ensuciarse las manos para sacar adelante a los demás. Eso es lo que yo hice, y eso es lo que Elena me recordó hoy. En ese instante, comprendí que la humillación que había sufrido no había sido en vano. Se había convertido en la chispa que encendió una verdad dormida durante décadas. Esa noche descubrí el verdadero poder. No el del dinero, no el de las apariencias, sino el poder de la verdad y de la autenticidad. Amigos, si este relato les está llegando al corazón, les pido que se suscriban, activen la campanita y me cuenten desde dónde nos están viendo, porque lo que sucedió después de esa revelación fue aún más inesperado y cambió mi vida de una forma que jamás hubiera imaginado. Cuando pensé que lo había escuchado todo de labios de Estela, vino la sorpresa más grande de esa noche. En medio del silencio de la biblioteca, después de contar cómo ella había fundado la empresa, me miró fijamente y dijo: «Elena, tengo una propuesta para ti». Les confieso que sentí que el corazón se me detuvo. Yo, la mujer que apenas había sido tolerada en esas reuniones, de pronto estaba en el centro de una conversación que podía cambiarlo todo. Estela abrió una carpeta gruesa que tenía sobre la mesa y con total serenidad explicó: «Hace meses que estoy planeando una reestructuración en la empresa, pero necesitaba encontrar a la persona indicada para liderar una parte esencial. Devolverle a la compañía el contacto con la comunidad, con los valores que la hicieron grande. Esta noche confirmé que esa persona eres tú». Yo creí que había escuchado mal. Miré a mi hijo, miré a los invitados. Todos tenían la misma expresión de asombro. «Quiero que seas consultora en Whitman Industries», continuó, «encargada de participación comunitaria y de implementar los valores que hoy parecen olvidados. Empezaríamos con un contrato de 6 meses, con un salario digno y la posibilidad de un puesto permanente». Yo, que había llegado a esa casa, sintiéndome la vergüenza de la familia, estaba escuchando una oferta que parecía sacada de un sueño imposible. Amigos, ¿pueden imaginar lo que es pasar de ser humillada a ser valorada en cuestión de horas? Déjenmelo en los comentarios, porque quiero saber qué piensan de este giro de la vida. Ricardo explotó. «Esto es una locura, madre. ¿Cómo puede darle un puesto a alguien sin experiencia corporativa?» Estela lo miró con esos ojos que congelaban a cualquiera y respondió: «La experiencia técnica se aprende, el carácter, no. Y Elena ya demostró que tiene lo que hace falta para recuperar lo que hemos perdido». Esas palabras resonaron en mí como un bálsamo. Por primera vez, alguien veía valor en lo que yo era, no en lo que aparentaba. Yo intenté protestar. «Pero yo no tengo estudios de negocios, no sé de estrategias corporativas». Estela sonrió y me interrumpió con firmeza. «No necesito que sepas de balances. Necesito que entiendas a la gente. Tú sabes lo que es dar más de lo que se tiene, lo que es sacrificarse por los demás. Eso no se enseña en ninguna universidad,
Y es justo lo que mi empresa necesita recuperar. Amigos, si este video les está gustando, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal. Eso me ayuda más de lo que se imaginan para seguir compartiendo historias como esta. Vi el rostro de Claudia transformarse en una mueca amarga. Ella, que siempre me había mirado como si yo fuera menos, ahora me veía como una amenaza. Isabel murmuraba algo al oído de su esposo, y Ricardo fruncía el ceño con furia contenida. Pero a mí ya no me importaba. En ese instante, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que ellos no podían detener. Daniel me tomó de la mano con los ojos llenos de orgullo. «Mamá, ¿estás segura de esto?», me preguntó con voz baja. Yo lo miré con una sonrisa que no me salía desde hacía años y respondí: «Hijo, he pasado 3 años intentando encajar en un mundo que no me quería. Ahora tengo la oportunidad de ayudar a que ese mundo sea un lugar mejor. ¿Cómo podría decir que no?». Y al decirlo me escuché a mí misma con asombro. Nunca pensé que tendría ese valor. Estela asintió satisfecha, como quien ve encajar la última pieza de un rompecabezas. «Entonces está decidido», dijo. «Mañana mismo comenzaremos a trabajar en el contrato». Nadie se atrevió a replicar. Era evidente que, aunque muchos estaban inconformes, nadie tenía la fuerza para desafiar su decisión. En ese momento entendí que no era solo una invitación a la empresa, era una invitación a entrar, por fin, en un mundo que siempre me había cerrado la puerta. Yo, con mi vestido manchado, mis zapatos arruinados y el maquillaje corrido, me había convertido en alguien que valía más que toda la apariencia vacía de ese salón. Y mientras sentía el calor del fuego de la chimenea a mis espaldas, comprendí que esa noche que empezó como la más humillante de mi vida, estaba terminando como el inicio de un futuro que nunca me había atrevido a soñar. Esa fue la propuesta que lo cambió todo. Pasé de ser la mujer invisible, la suegra indeseada, a ser reconocida por lo que realmente era. Una mujer con valores, con fortaleza y con un corazón dispuesto a dar más de lo que recibe. Amigos, si esta historia les emociona tanto como a mí al contarla, suscríbanse, activen la campanita y cuéntenme desde dónde nos están viendo. Porque lo que ocurrió después, en el desenlace de esta historia, fue aún más grande de lo que jamás imaginé. Cuando salí de aquella mansión esa noche, con el frío todavía calándome los huesos y los zapatos empapados, sentí que ya no era la misma mujer que había entrado unas horas antes. Había llegado con miedo, sintiéndome la vergüenza de la familia, y estaba saliendo con una nueva identidad. La de alguien valorada, la de alguien que, por primera vez, había sido reconocida no por su apariencia, sino por su esencia. El viento, helado, me golpeaba el rostro, pero dentro de mí algo ardía con fuerza. Esperanza. Al día siguiente, Estela me llamó temprano. Su voz sonaba serena pero llena de determinación. «Elena, lo de anoche fue solo el principio. Tenemos mucho trabajo por delante». Y ahí entendí que su propuesta no había sido un gesto pasajero, ni una emoción del momento, sino un verdadero plan. Estaba abriéndome la puerta a un futuro en el que podía marcar la diferencia. Amigos, ¿alguna vez han sentido que el destino les da una segunda oportunidad cuando menos lo esperan? Escríbanlo en los comentarios, porque quiero leer sus testimonios. Daniel vino a verme esa mañana, y su abrazo fue distinto a todos los que me había dado en los últimos años. Era un abrazo lleno de respeto, de orgullo. «Mamá», me dijo con voz entrecortada, «te subestimé. Siempre quise que encajaras en su mundo, cuando en realidad tú tienes tu propio mundo que enseñarles». Esas palabras me hicieron llorar, porque durante tanto tiempo había sentido que lo perdía, que la influencia de Claudia y su familia lo alejaban de mí.
Pero en ese instante supe que, a pesar de todo, aún lo tenía. Claudia, en cambio, me evitó durante días. Su orgullo herido era evidente. Tal vez esperaba que me negara a la propuesta de Estela. Tal vez pensaba que no me atrevería a aceptar. Pero lo hice, y eso la dejó desarmada. La vi mirarme con desdén en más de una ocasión, pero ya no me dolía, porque entendí que la raíz de su desprecio no era yo, sino su miedo. Miedo a perder el control, miedo a que alguien como yo pudiera brillar sin tener nada de lo que ella presumía. Comencé a trabajar con Estela y descubrí en ella una aliada, inesperada. Era una mujer dura, sí, pero también sabía escuchar, sabía valorar las experiencias de la vida real. Me pedía mi opinión en reuniones, me dejaba hablar cuando todos esperaban que callara, y cada vez que lo hacía me recordaba que no era invisible, que mi voz también tenía peso. Amigos, si esta parte de la historia les inspira, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo relatos que, como este, nos muestran que nunca es tarde para encontrar nuestro lugar. Los meses pasaron, y con cada paso que daba dentro de la empresa, sentía que también daba un paso dentro de la familia. Algunos me miraban aún con recelo, otros con curiosidad, pero ya no importaba. Porque yo sabía que había alguien en esa casa, alguien con poder real, que me había visto como realmente era, y esa validación, ese reconocimiento, me dio fuerzas para caminar con la cabeza en alto. La Navidad siguiente, cuando volví a esa mansión, todo fue diferente. Ya no fui recibida como la intrusa ni la vergüenza. Esa vez me esperaban con respeto, y aunque las apariencias seguían reinando en muchos rincones, yo sabía que había sembrado algo distinto en sus corazones, porque las palabras de Estela aquella noche no solo me habían elevado a mí, habían expuesto la verdad de toda una familia. Hoy, mirando atrás, entiendo que aquella humillación fue necesaria para llegar a este punto. Que si Claudia no me hubiera dicho, preferiríamos que te fueras, quizá yo nunca habría conocido el verdadero rostro de Estela, ni habría tenido la oportunidad de cambiar mi vida. Y es que, a veces, lo que empieza como una herida se convierte en la puerta hacia un destino inesperado. Queridos amigos, gracias por escucharme hasta aquí. No saben cuánto significa para mí poder compartir mi historia con ustedes. Me encantaría que me contaran en los comentarios desde dónde me están viendo, porque sentir su compañía me recuerda que no estoy sola. Y si les gustó este relato, denle like, suscríbanse y activen la campanita, porque cada clic suyo es un abrazo que llega hasta mí. El desenlace de esta historia me enseñó algo que quiero dejarles como reflexión final. La verdadera riqueza no se mide en trajes caros ni en mansiones iluminadas, sino en el valor de hacer lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Yo llegué a esa fiesta humillada y me fui transformada. Y si algo quiero que se lleven de este relato, es esto. Nunca permitan que nadie los haga sentir menos, porque el valor verdadero siempre termina saliendo a la luz.